Bueno, las exposiciones que me antecedieron, la verdad, la de Estelita, la de Ana María, la del colega mexicano, me ahorran bastantes explicaciones porque estamos en bastante sintonía. Pero para partir, y ya que estamos hablando de lenguaje, y como ustedes sabrán, y los que no saben se enteran ahora, hay un movimiento feminista que también agrupa movimientos trans, homosexuales, de lesbianas, que han planteado la necesidad de incorporar a la sociedad chilena un lenguaje inclusivo. Por lo tanto, yo los saludo como buenas tardes a todos, a todas y a todes, tal cual se ha planteado en Chile, aunque les parezca extraño. A mí todavía me parece extraño, estoy tratando de asimilarlo. Pero para estar en sintonía con lo que ahora voy a hablar, tenía que ser por lo menos consecuente. ¿De qué aspiro a hablarles? Es lo que les voy a plantear ahora en la exposición de esta tarde. Intento vincular la temática fundamental de esta jornada que dice relación con la oralidad en la nueva justicia civil, con la consecución de otros fines tan o más relevantes que la propia oralidad, que es una simple regla que facilita una serie de otras marcas o otras manifestaciones que están ligadas a esa oralidad. Y fundamentalmente me quiero concentrar con la aspiración de vincular la apuesta por la oralidad con un proceso y una justicia civil más democrática, más abierta y más humana. Bajo esa perspectiva quiero plantearles lo que les voy a decir. Por eso el título es algunas ideas sobre la oralidad de los procedimientos, la humanización y la democratización de la justicia y el lenguaje jurídico. Para ello, y ya Anita les adelantó sintéticamente un cuento muy famoso de Franz Kafka, Ante la ley, que me permito leerlo porque de alguna forma, para los que no lo conocen, ilustra bastante bien la concepción que Kafka tiene de la justicia, de la ley y del derecho, y que en buena medida nos plantea un desafío de cara a estos procesos reformatorios. Entonces, a propósito de este cuento, Ante la ley de Kafka, decía Kafka en su cuento: ante la ley hay un gran guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que se le permita entrar en la ley, pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. Entonces se presenta un campesino ante las puertas de la ley, se encuentra con un guardián y el guardián le dice que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. Como buen campesino, intenta una segunda oportunidad. Tal vez, dice ese guardián, tal vez, dice ese centinela, pero no por ahora. La puerta que da a la ley está abierta, como de costumbre. Cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se espía para espiar, para ver si logra ver alguna posibilidad de entrar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice: si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso y solo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay más guardianes, cada uno más poderoso que yo. Ya el tercer guardián, le dice este centinela, es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera, le dice el centinela. El campesino no había previsto estas dificultades para acceder a la ley. La ley, a juicio del campesino, debía ser siempre accesible para todos, pensaba, pero al fijarse que el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande
y aguileña, su barba negra de tártaro, rala, decide que le conviene más esperar. Eso es lo que piensa el campesino, que le conviene esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta. Gran gesto del guardián. Allí espera días, espera meses, espera años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él, le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas, pero con preguntas indiferentes, como las de los grandes señores, y finalmente siempre le repite que no puede dejarlo entrar. Esa es la respuesta categórica, no puedo dejarte entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar ¿a quién? Al centinela, al guardián. Este acepta todo, el centinela. En efecto, pero le dice, lo acepto para que no creas que ha sometido ningún esfuerzo. Solamente para eso, le aceptaba todo lo que el campesino le entregaba. Durante esos largos meses y años, el hombre observa casi continuamente al guardián, se olvida de los otros y le parece que este es el único obstáculo que lo separa de la ley. Maldice su mala suerte. Durante los primeros años audazmente y en voz alta, más tarde, a medida que envejece, solo murmura, ya está más viejo, murmura para sí, retorna a la infancia y como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas del cuello de la piel del centinela, también suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián finalmente para que lo deje entrar. Su vista, la vista del campesino, se debilita y ya no sabe si realmente hay menos luz o si solo lo engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor que surge inextinguible de la puerta de la ley. Ya le queda poco de tiempo de vida al campesino, ya le queda poco de tiempo de vida a este sujeto que quería entrar a la puerta de la ley. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta, que hasta ahora no había formulado. Hace señas al guardián para que se acerque. Recuerden que estaba medio enfermo. Ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo para el medio del campesino. ¿Qué quieres saber ahora?, le dice el centinela. ¿Qué quieres saber ahora?, le dice el centinela. Eres insaciable, le dice el guardián. Todos se esfuerzan por llegar a la ley, dice el hombre, dice el campesino. ¿Cómo es posible entonces que durante todos estos meses, todos estos años, nadie más que yo pretendiese entrar? Eso le sorprende al campesino, ya enfermo. El guardián comprende que el hombre está por morir, de algún modo se apiada, y para que sus desfallecientes sentidos perciban su palabra, le dice junto al oído, con voz atronadora, nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla. Ahora voy a cerrarla. De este cuento de Kafka, que ustedes saben, y para los que no saben, fue abogado, resume bastante bien la imagen que él tenía de la ley y de la justicia. Destaca todo lo que se refiere a los guardianes de la ley, que no era solamente el centinela inicial, sino que todos los centinelas que estaban más adelante impidiendo el acceso a la ley, el acceso a la justicia, el acceso al derecho. En concepto de Kafka, estos guardianes de la ley, pónganse a pensar en quiénes pueden ser los guardianes de la ley.
Estos guardianes de la ley, estos guardianes del derecho serían verdaderos dueños de la ley, dueños del derecho, guardianes de una especie de tesoro personal, inaccesible para el común de la gente, inaccesible, por cierto, para este pobre campesino que esperó a las puertas de la entrada de la justicia, inaccesible para un pueblo muchas veces ignorante, que no tiene acceso. Un tesoro verdaderamente oculto, con palabras difíciles, con palabras muchas veces incomprensibles, excesivas y desbordadamente incomprensibles, que se lee en las leyes. Se desprende también de este cuento que la interpretación del espíritu de las leyes, la develación de sus sentidos sería cosa de jueces y sería cosa de abogados. Sería una cosa casi privativa para ese especial sector de la sociedad. Por tanto, en la lógica de Kafka, un campesino humilde como el del cuento, ¿qué podía saber de derecho? Cuando llega a las puertas de la justicia, las grandes y pesadas puertas de acceso a la justicia, de acceso a la ley, de acceso al derecho, jamás franqueadas, serían cerradas para este campesino, tal cual ocurre en el cuento. Es más, cuando el campesino está a punto de entrar, a punto de atravesar la puerta, después de esos meses, después de esos años de espera, aparece el guardián, que no es el único guardián, el campesino se detiene y siente miedo. Descubre allí una cuestión que hay que entroncarla con lo que ha pasado en Latinoamérica hasta esta fecha, que no hay una relación directa con la tutela de los derechos. Descubre que hay guardianes del derecho, que hay guardianes de la ley, que hay guardianes de la justicia, y ante ellos debe presentarse y pedir permiso para acceder a la ley, para acceder al derecho, para acceder a la justicia, en sus códigos, en los códigos que manejan, ¿quiénes? Los guardianes del derecho, los guardianes de la justicia, los guardianes de la ley. Entonces, en ese esquema, el campesino decide no pasar, decide esperar, pasan días, meses, años, hasta que finalmente fallece. ¿Le suena familiar? ¿O es esto absolutamente inventado? ¿Le suena familiar? A mí me parece absolutamente familiar, por lo menos en Chile, es lo que dice relación con la justicia civil vigente. No puede ser no menos que frustrante ver cómo el campesino esperó meses, años, a que se le abrieran las puertas de la justicia. No se atrevió a pasar, la puerta estaba cerrada por ese enorme guardián que, insisto, no era el único guardián, que ya le había advertido que era prácticamente imposible entrar. El cuento entonces nos plantea varias e interesantes preguntas. Primero, ¿qué pasa en este esquema y de cara al proceso reformativo que tienen ustedes ad portas, que entra en vigencia en octubre y que ya han iniciado con la reforma procesal laboral? ¿Qué pasa con el acceso a la justicia? ¿Qué pasa con el acceso a la justicia garantizado no solamente a nivel constitucional, sino que también al mayor nivel posible? ¿Qué desafíos tenemos todos para profundizar la democratización de la justicia? Todos los que estamos aquí, ¿qué desafíos tenemos que asumir para democratizar el acceso a la justicia? ¿Qué desafíos tenemos para humanizar la justicia? Se supone que la oralidad, una de las marcas que tiene, una de las ventajas que tiene, es dejar atrás la deshumanización de la escrituración y reemplazarla por la humanización de la oralidad. Este campesino, ¿a quién encarna? Al pueblo. El campesino encarna al pueblo. El guardián, ¿a quién encarna? A ustedes, a los jueces,
a los abogados, a los profesores de derecho, que están muy cómodos entendiendo el lenguaje que a ellos les acomoda. Que no lo entienda nadie más importa al parecer poco, porque eso limita la posibilidad de que el ciudadano de a pie acceda a la justicia, acceda al derecho, acceda a la ley. Hemos operado así durante más de una centuria. ¿Y por cuánto tiempo hemos predicado que la puerta de la justicia, la puerta de la ley, la puerta del derecho está abierta a todo? Pero en realidad no es así, porque nos llenamos la boca con declaraciones constitucionales, nos llenamos la boca con declaraciones en convenios de naturaleza internacional, garantizando el acceso a la justicia, pero hay una distancia tremenda entre aquel discurso y la realidad. Hemos operado durante muchos años en un esquema en donde la ley y la justicia aparecen como una sucesión de guardianes de aspecto crecientemente temible. Ustedes abogados, ustedes jueces, ustedes académicos, de obstáculos que desprecian al individuo y ante no les queda al ciudadano a pie nada más que la resignación. El individuo común individualizado como algo insignificante, más allá de la palabrería. Por lo tanto, en este esquema, el lenguaje jurídico tiene muchísimo que ver. El lenguaje jurídico que se emplea en las leyes, desde luego, es especializado, como decía Anita. No se trata aquí de venir a predicar la vulgarización del derecho y que, a diferencia de otras profesiones, empecemos a hablar y rebajar el lenguaje para que, en definitiva, se nos entienda. Hay que buscar un punto de equilibrio en donde nosotros evitemos cuestiones que son perfectamente evitables y además apostar por la formación y capacitación de la ciudadanía para que, de algún modo, lo que emerge de la justicia sea más cercano al ciudadano. Porque de lo contrario, esa lejanía instalada entre el lenguaje jurídico y el lenguaje común va a terminar cargándose, va a terminar afectando la imagen de la justicia, que seguirá siendo mirada por parte de los ciudadanos como una justicia que está muchas veces aparentemente desinteresada de los conflictos y de los problemas que a ellos les aquejan. ¿Por qué? Porque no entienden nada, no entienden nada. Eso se ve en los contratos, eso se ve en las leyes y eso se ve en los tribunales, llenos de ritos, llenos de sacramentos, llenos de ritualidades que no entiende nadie. Entonces, la apuesta a la oralidad, avanzando a esa humanización de la justicia, a la democratización de la justicia, a la eliminación de los formalismos, al fortalecimiento del acceso a la justicia, de verdad y no solamente el discurso, es un salto cualitativo, un salto que yo valoro en demasía. Yo creo que hay que evitar, sí, en esta apuesta por acercar a la ciudadanía y apostar por la oralidad, algo que decía Calamandrei. Ayer le decía que siempre conviene volver a los clásicos. Y Calamandrei, en el libro Elogio de los jueces, escrito por un abogado, decía lo siguiente: la deseada introducción de la oralidad en el proceso civil no significará que sus puertas sean abiertas de par en par a la gran oratoria, como lo decía algún compañero. La oralidad querrá decir, sobre todo, diálogo cotidiano entre abogado y juez, recíproca comprensión. El juez que escucha rápidamente al gran orador lo admira demasiado para no hallarlo lejano a él. Pero en juez y abogado no cabe ni procede la admiración,
sino la confidencia, sentirse servidor del mismo deber. Sea bienvenido si por excepción se presenta en la sala la gran elocuencia, pero si en lugar de la florida oratoria hay en un proceso la palabra simple y sin adornos, sin florituras, bienvenida sea la abogacía sin vanos ropajes, sin rebuscada retórica, sin apóstrofes, sin invectivas, pero con la valentía de decir hasta el fondo lo que es necesario para hacer triunfar la justicia. ¿Qué mejor dicho por Calamandrei? En definitiva, hay que avanzar en nuestro lenguaje jurídico acercándolo a la ciudadanía, buscando el justo medio, el punto de equilibrio entre no vulgarizar nuestro lenguaje jurídico, pero sin duda tenemos la posibilidad de deshacernos de una serie de latinazgos que podrían perfectamente castellanizarse. Por ejemplo, principio non bis in idem, iura nobis curia, onus probandi, periculum in mora, fumus in boni iuri, ab intestato, ad effectus vivendi, affectus societatis, causa petendi. Todo eso es castellanizable. ¿Por qué no ponerlo así en la sentencia? ¿Por qué no explicarlo así en las audiencias? Para que se entere la gente en audiencias que además serán públicas. Y será el momento para que la gente aprenda y entienda. Muchas gracias.